En esta tercer clase de la optativa, Geometrías Asociadas, vamos a abordar una temática sumamente interesante, muy contemporánea, y que es el parametricismo. Eh, el parametricismo, entendido de varias maneras, lo vamos a abordar desde una óptica diversa, porque por un lado tiene que ver con el uso de los parámetros en la ejecución de la arquitectura, pero también está utilizado como digamos, como una tendencia arquitectónica nombrada por alguien que es sumamente importante para la arquitectura contemporánea. ¿Y qué es este personaje? ¿Mm? Él es Patrick Schumacher, ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Obviamente Patrick es arquitecto, eh, nació en el año 61 y, y sin ser arquitecto, acá el muy grosso, se, se unió al estudio de Zaha, cuando Zaha todavía no era demasiado conocida, de hecho todavía no tenía una obra construida, tenía mucho trabajo y sus pinturas eran ya reconocidas, era un artista con cierto renombre y estaba pronta a ser parte de ese grupo de arquitectos que participaron de la exposición de constructivismo que se organizó en el MoMA de Nueva York. Si vieron Historia 3, los que ya la vieron, seguramente es un momento de la historia que habrán mencionado. Bueno, pero él se une en el año 88 al estudio eh, y participa, le toca participar de la primera obra construida, de Saja, que es esta, la estación de bomberos de Vitra, que es un lugar sumamente icónico dentro de la arquitectura porque es, primero es importante mencionar que, digamos, Vitra es una fábrica ubicada en Alemania, pero que en realidad forma parte de, digamos, el casco histórico de Basilea, en Suiza. Fíjense que acá hay una triple frontera, esto que se ve de este lado es Francia, esto de acá es Alemania, y esto de acá es Suiza. Acá está Basilea, y acá está la ciudad o el pueblo donde tenemos ubicada la fábrica Vitra, específicamente en este sector. Y digo que es conocida porque el campus, donde está ubicada digamos, esta pequeña obra, esta estación de bomberos que está ubicada por allá atrás, si no recuerdo mal, es un pabellón intervenido. Primero es importante mencionar que es una fábrica de muebles de oficina, eh, y esta especie de parque arquitectónico empezó a cobrar mucho renombre porque se invitaba a muchos arquitectos muy conocidos a desarrollar sus obras. Hay algunas que son sumamente reconocidas. Si ven esta, por ejemplo, es el Vitra House de Herzog y de Meró, esta obra que pertenece a Buckminster Fuller, un arquitecto que ya falleció, pero con un renombre muy importante, fundamentalmente en la década del 50 y el 60. Esta obra, que es una obra de Gehry. Acá estos pabellones, algunos, creo que este que está acá lo hizo Sana, hay alguna obra de Sisa, y por acá atrás está la estación que veíamos en la imagen anterior, la estación de bomberos de Vitra, que la diseñó el estudio de Zaha Hadid, y en donde ya Patrick Schumacher formaba parte del estudio. Eh, Digo que es importante porque ya es un lugar que ha cobrado mucho renombre entre los arquitectos, ya se lo conoce como parque arquitectónico por la cantidad de obras y arquitectos famosos que son invitados a desarrollar sus obras ahí, y es a partir de ahí un poco en donde el estudio de Zaha comienza a despegar. Era un estudio muy teórico, con mucho trabajo teórico, analítico, mucha obra proyectada, pero nunca construida. Y esta fue la primera obra, y un poco donde el estudio de Zaha empieza a despegar. Una época, también es importante decirlo, de Zaha, en donde se lo llama como su época filosa. En esta imagen podemos ver, tanto en sus pinturas como en sus obras, aparecían
estos ángulos bien agudos, que marcaban tensiones muy fuertes y que un poco resaltaban su arquitectura. Pero, pero un poco siguiendo con la línea de Schumacher, de Patrick, que luego siguió escalando en el estudio hasta convertirse en socio, en socio pleno de la firma, y de hecho, luego de la muerte de Saja quedó a cargo del estudio. Presentó en el año 2008, en la 11ª Bienal de Arquitectura de Venecia, presentó un manifiesto, el manifiesto parametricista, que se llamó Parametricismo como estilo, casi como marcando un momento clave en lo que sería la arquitectura contemporánea. Este es digamos, el afiche de la Bienal en Venecia, de la Bienal Arquitectónica que se desarrolla todos los años en Venecia, y que en este caso se lo invitó a Patrick Schumacher a disertar sobre este tema y expuso esto que mencionábamos anteriormente. Me parece interesante rescatar de esta presentación algunos fragmentos que voy a pasar a leer. Yo lo tengo, el texto lo tengo en inglés, se puede conseguir en cualquier lugar. De hecho, cuando en el 2011, creo, 2012, vinieron algunos integrantes del estudio de Saja a la facultad, a la FAPIT, y hubo un encuentro en el Parque España, en el Teatro Príncipe de Asturias del Parque España. Nos regalaron a la facultad unos libros, que creo que era el primer tomo de la obra de Patrick Schumacher referido a esto, y vinieron a exponer un poco el trabajo de obra del estudio. La charla estuvo genial, estuvo a cargo de una chica oriunda de Santa Fe, un chico oriundo de Mendoza y un español de Madrid, que vinieron hasta Rosario a un poco contar el trabajo del estudio. La charla estuvo increíble y no fueron solamente por las cuestiones que uno conoce de la foto, sino que fueron a cuestiones específicas de la construcción de las obras. Pero bueno, me parece que es interesante detenernos un momento en algunos fragmentos del libro que, como todo manifiesto, como todo, si ustedes han estudiado, por ejemplo, las tendencias del movimiento moderno, sabrán, o si por ejemplo leyeron Hacia una arquitectura de Le Corbusier, habrán visto que tienen posturas muy tajantes, muy definitivas, donde si uno quiere expresar un manifiesto, si uno quiere dejar presente un mojón, un hito en la historia de la arquitectura, bueno, tiene que serlo de esa manera. Y me parece que Patrick Schumacher lo logra, más allá de que después nosotros podamos hacer nuestra propia evaluación de cuánto razón tiene y si lo que dice, digamos, tiene tanta trascendencia como él lo menciona. Pero bueno, de cualquier manera, es interesante primero leerlo y luego ir sacando nuestras propias conclusiones. Paso a leer algunos de los fragmentos del libro. La variación sistemática y adaptativa, la diferenciación continua, más que la mera variedad, y la figuración paramétrica dinámica conciernen a todas las tareas de diseño, desde el urbanismo hasta el nivel de detalle tectónico, el mobiliario interior y el mundo de los productos. La arquitectura contemporánea de vanguardia está abordando la demanda de un mayor nivel de complejidad articulada mediante la reorganización de sus métodos, sobre la base de sistemas de diseño paramétrico. El estilo arquitectónico contemporáneo, que ha logrado una hegemonía generalizada dentro de la vanguardia arquitectónica contemporánea, puede entenderse mejor con un programa de investigación basado en el paradigma paramétrico. Propongamos llamar a este estilo parametricismo. Estos son los primeros dos párrafos, cierro cita. Estos son los dos primeros
parte de los dos primeros párrafos digamos, del abstract, digamos, del manifiesto, y un poco es como sentar la base, digamos, ubicarse dentro de la arquitectura contemporánea. Tengan en cuenta que esto fue escrito a principios del siglo XXI, ya hace 12, 13 años, ya tiene sus años, pero es importante destacar cómo se posiciona en esta arquitectura. Y veamos un poco lo que dice el siguiente párrafo. El parametricismo es el gran estilo nuevo después del modernismo, el posmodernismo y el deconstructivismo, que han sido episodios de transición que marcaron el comienzo de esta nueva y larga ola de investigación e innovación. O sea, nada, se pone a la par del modernismo, del movimiento moderno, y menciona estos periodos de transición, como podían ser el posmodernismo y el deconstructivismo, como, ya les digo, meros etapas de transiciones. Es importante acá decir, obviamente ya cerrando cita, es importante acá decir que el deconstructivismo fue un término, digamos, casi publicitario, como el estilo internacional para aquellos que estudiaron un poco de historia. De hecho, los autores de aquel estilo internacional, que se expuso en 1932 también en Nueva York, son los mismos que patrocinaron el deconstructivismo con esa famosa presentación donde formó parte Koolhaas, Libeskind, Zaha Hadid, Frank Gehry. Eran un grupo de arquitectos que supuestamente hacían la misma arquitectura, pero en realidad poco tenían que ver uno con otro. Sí había algunas lógicas en común, digamos, el contexto actual, sin duda, que hacía mella sobre su arquitectura, pero la arquitectura de uno era muy distinta a la de otra, digamos. Nosotros vemos la arquitectura de Gehry, no la vamos a estudiar en esta materia, pero cualquiera que la haya estudiado habrá visto que es muy distinta a la arquitectura de Zaha, sin ir más lejos a la arquitectura de Libeskind o de Koolhaas en su estudio OMA. Pero bueno, ahí, viste, se englobaba todo, y la verdad es que tuvo una potencia publicitaria muy grande porque todo el mundo en la década del 90 empezó a hablar de constructivismo, sin saber muy bien qué era. Tenía sus raíces en el constructivismo ruso, de principio de la década del 30 del siglo pasado, pero digamos, no, era difícil. Pero bueno, como explosión publicitaria funcionó muy bien, y ubicó a muchos arquitectos que hasta ese momento eran reconocidos, pero no a nivel mainstream, a nivel mundial. Y una de ellas era Zaha. Sigo leyendo. La innovación en arquitectura se genera a través de la progresión de estilos o tendencias. Esto implica la alternancia entre periodos de avance acumulativo dentro de un estilo y periodos revolucionarios de transición entre estilos. Los estilos o tendencias representan ciclos de innovación, reuniendo los esfuerzos de investigación de diseño en un esfuerzo colectivo. La autoidentidad estable es aquí una condición previa, tan necesaria de la evolución como lo es en el caso de la vida orgánica. Mantener los nuevos principios frente a las dificultades es crucial para las posibilidades del éxito final. Esta tenacidad, muy evidente dentro de la vanguardia contemporánea, puede parecer en ocasiones una obsesión dogmática. Por ejemplo, la obstinada insistencia en resolver todo con una sola superficie plegable, proyecto tras proyecto, arrancando lentamente lo plausible de lo inverosímil, podría compararse con la insistencia newtoniana de explicar todo, desde planetas hasta balas y átomos, en términos de los mismos principios. Acá me parece que es interesante destacar las críticas que hace digamos, a esta arquitectura contemporánea que se venía llevando adelante, pensando que, y pone el ejemplo de esta superficie plegada que va resolviendo todo,
entendiendo que la arquitectura requería de una complejidad mucho, mucho mayor. Y un poco la imagen que acompaña este relato, que en este caso es la obra de Zaha, el Museo Nacional de Arte del siglo XXI, el Maxi, de Roma, un poco habla de eso. Parece como, nada, esta serie de cintas que se van intersectando, intercalando, y sin embargo después la obra resuelve de una manera sumamente interesante una complejidad que tiene que ver con lo que se muestra de una manera muy, digamos, muy interesante, muy innovadora. Como estos espacios interiores que van fluyendo de un lado a otro, ubicando los distintos niveles, muestra esa complejidad, pero por otro lado también nos va dejando ciertos rastros de estas especies de cintas, de cintas de fluido que van atravesando la obra. Me parece que cuando habla de esta complejidad, que no puede ser entendida como un simple gesto arquitectónico, es la que termina de dar idea a lo que se refiere. Sigo con la cita. El programa o estilo consta de reglas metodológicas. Algunas nos dicen qué caminos de investigación evitar, heurísticas negativas, y otros qué campos seguir, heurísticas positivas. La heurística negativa formula restricciones que previenen la recaída en patrones antiguos, que no son completamente consistentes con el núcleo. Y la heurística positiva ofrece principios rectores y técnicas, preferidas que permiten que el trabajo avance rápidamente en una dirección. Las heurísticas, que definen el parametricismo, se reflejan plenamente en los tabúes y dogmas de la cultura contemporánea del diseño arquitectónico. Obviamente, acá cierro cita, Patrick se toma, se toma la libertad de explicar un poco qué es cada una de las heurísticas, dice, y vuelvo a abrir cita, heurísticas negativas, evitar tipologías familiares, evitar objetos platónicos, herméticos, evitar zonas, territorios bien definidos, evitar repeticiones, evitar líneas. Rectas, evitar ángulos rectos, evitar esquinas, y lo más importante, no sumar ni restar sin elaboradas interarticulaciones. Me parece que destaca en estas hermenéuticas, en estas heurísticas, negativas, todo lo que no hay que hacer y todo lo que el movimiento moderno anhelaba o estudiaba o le interesaba, con lo que le interesaba trabajar. Y como heurísticas positivas toma interactuar, hibernar, transformar, desterritorializar, perdón por la palabra, deformar, interar, usar splines, NURBS, componentes generativos, scripts en lugar de modelos, etc. Elementos o herramientas que antes no eran utilizadas, pero que ahora nos permiten abrir un abanico mucho más importante en torno a lo que nosotros queremos hacer con la arquitectura. Vuelvo a abrir cita. El deseo fundamental que ha salido a la luz de esta tendencia, en esta tendencia ya se había formulado a principios de los años 90, con el lema clave de la diferenciación continua. Desde entonces ha habido una difusión generalizada, incluso hegemónica, de esta tendencia, así como una acumulación acumulativa del virtuosismo, resolución y refinamiento dentro de ella. Este desarrollo ha facilitado por el desarrollo concomitante de herramientas de diseño paramétrico y scripts que permitan la formulación precisa y ejecución de correlaciones intricadas entre elementos y subsistemas, los conceptos compartidos, las técnicas computacionales, los repertorios formales y las lógicas tectónicas que caracterizan este trabajo están cristalizados en un nuevo paradigma hegemónico sólido para el arquitecto. Y acá es donde un poco vuelvo a la imagen que tenemos de fondo, y es esta obra también sumamente interesante de Foa,
esta oficina fundada por Alejandro Saera Polo, un arquitecto que formó parte del estudio de Koolhaas, que después abrió su propio estudio y que tiene algunas obras que son interesantes, poco construido teniendo en cuenta la cantidad de proyectos propuestos, y este me parece que es el más significativo, que es la terminal marítima de Yokohama, esta terminal que vincula trenes, subtes, buses digamos, y embarcaciones. Me parece que de estos elementos que está hablando Patrick se encuentran en esta obra. Esta cuestión de la fluidez y cómo esta fluidez puede ser manejada a partir de herramientas precisas. Digamos. Lo vemos con la fluidez que tiene este exterior, este parque urbano, pero también desde el interior, con esta multiplicidad de planos que se ven y elementos que parecen no tener vinculación uno con otros y que sin embargo van un poco organizando el espacio en este lugar. Me parece que es una obra muy clara de cómo es la arquitectura de Foa o de Saera Polo, si ustedes quieren, como fundador del estudio, y que es importante traer a colación y por eso está digamos, en esta clase. Continúo con las citas y ya nos queda poco, algunos párrafos. El modernismo se fundó en el concepto de espacio. El parametricismo diferencia campos. Los campos están llenos, como si estuvieran llenos de un medio fluido. Podríamos pensar en líquidos en movimiento, estructurados por ondas radiantes, flujos laminares y remolinos en espiral. Los enjambres también han sido como análogos paradigmáticos del concepto de campo. Nos gustaría pensar en enjambres de edificios que se desplazan por el paisaje, o podríamos pensar en grandes interiores continuos como paisajes de oficinas abiertos o grandes salas de exposiciones del tipo que se usa para ferias comerciales. Tales interiores son visualmente infinitamente profundos y contienen varios enjambres de muebles que se funcionan con los enjambres dinámicos de cuerpos humanos. No hay figuras platónicas, discretas, con contornos nítidos. Creo que esta imagen vuelve a ser clarificante de lo que está mencionando Schumacher en este tramo del manifiesto. Estos espacios fluidos, no compartidos, difíciles de catalogar, algo que el movimiento moderno tenía, porque el movimiento moderno rompe con esta idea de los interiores y los exteriores. Sin ir más lejos, podemos ir a ver la obra del pabellón alemán en Barcelona, de Mies van der Rohe, donde no se entiende muy bien dónde están los interiores, dónde están los exteriores, pero me parece que acá está llevado hacia una potencia mucho más amplia. Esta fluidez se lee no solo en lo espacial, sino que se lee en lo material, en el trabajo con la luz, en cómo los distintos planos van definiendo distintos lugares donde se dan diferentes situaciones. Y creo que a eso hace referencia el manifiesto. Vamos a leer los últimos dos fragmentos del manifiesto. El desarrollo del diseño paramétrico o parametricismo se puede definir en tres características: pensar con abstracción, pensar matemáticamente y pensar algorítmicamente. Pensar con abstracción es una base que permite el diseño paramétrico con un enfoque generativo para producir alternativas paralelas y también permite que partes del modelo paramétrico sean reutilizadas. Acá nos vamos a detener un segundo para entender cuáles son estas tres maneras de pensar: en abstracto, en forma matemática y en forma algorítmica. El abstracto me parece que queda súper claro. Tratar de no pensar de manera lineal, no pensar en resolver un problema, sino en avanzar de manera abstracta, sin
Nosotros tenemos una tendencia en Rosario, y acá hago una crítica a nuestra facultad y a muchas de las cátedras de proyecto, no así las de análisis que a lo mejor abordan esta problemática de otra manera, pero hay una tendencia a que la problemática venga dada por un lugar, un programa, una situación, y dejar de pensar desde lo abstracto. Sé que algunas cátedras lo hacen, en ejercicios iniciales, en análisis proyectual es un poco más común, pero siempre se arranca a partir de una problemática que nos localiza en un lugar, en un tiempo y espacio. Y a veces hay que pensar, salirse de esa caja y empezar a pensar a partir de abstracciones. Unas abstracciones que pueden ser no lineales, pueden ser múltiples, como bien menciona acá el manifiesto. Sigo con la cita. Pensar matemáticamente se refiere a los teoremas y construcciones utilizados para definir el lenguaje de programación para la representación y generación de diseños. Ya no podemos, y eso va a quedar explícito en el último de los párrafos que leamos, va a quedar explícito porque hay una gran diferencia entre trabajar de manera precisa, como lo hace matemático, y trabajar de manera aleatoria, libre. Ya vamos a entrar un poco en esa gran diferenciación. Y finalmente, vuelvo a abrir cita, pensar algorítmicamente significa que el lenguaje de secuencias de comandos proporciona funciones que pueden agregar, repetir, modificar o eliminar piezas en un diseño paramétrico. Ya habíamos utilizado este término del algoritmo como una herramienta que nos permitía a nosotros resolver un problema de una determinada manera, pero obviamente llevado al plano del parametricismo o simplemente de la arquitectura, nos permite a nosotros entender la arquitectura como una sucesión de algoritmos a partir del cual nosotros podemos ir interviniendo en distintos momentos del proceso de diseño y que nos van a permitir ir encontrando distintos resultados. El manifiesto termina acá, pero me parecía importante tomar una frase de un autor español que tuve la suerte de estudiar en un tiempo que yo estuve allá dando clases, y paso a leer un extracto, que en realidad no es un extracto, es una reformulación de lo que mencionaba, pero obviamente está basado en estudios de él, y dice: parametrizar un diseño es dejar constancia de su proceso de creación a través de las relaciones que existen entre los factores que la definen. Vuelvo a leer esto porque es importantísimo. Parametrizar un diseño es dejar constancia de su proceso de creación a través de las relaciones que existen entre los factores que la definen y las operaciones que se realizan para manipularlo. Para ello es necesaria la utilización de herramientas digitales que permitan modificar esta formulación en cualquier momento y que al mismo tiempo sean capaces de transmitir automáticamente los efectos de estos cambios a la representación para su verificación inmediata. Esto incluye un sistema de visualización capaz de mostrar los resultados de las modificaciones en tiempo real. El código de la representación se convierte en la principal vía de acción sobre el modelo, mientras que las vistas gráficas suelen ser simples medios de visualización y corroboración de lo actual. A nivel proyectual, el diseño paramétrico facilita la creación de modelos genéricos adaptables a diversas situaciones, escalas y programas. Es así que al diseñar un proceso desarrollamos una colección de relaciones matemáticas y geométricas, creando algoritmos, los cuales nos permiten operar de un modo estratégico, explorando más de un resultado en un corto tiempo a partir de ciertas premisas de diseño establecidas previamente. Me parece sumamente importante este párrafo y pido que si no quedó claro lo vuelvan a leer, porque un poco explica cómo se aborda una obra de arquitectura a partir de estos preceptos paramétricos, o de cómo pensarlo de manera abstracta, cómo pensarlo de manera matemática y cómo pensarlo de manera algorítmica.
Creo que esta obra, una obra también sumamente conocida, digamos, el espacio público de visualización o de vista en Bessel, en Nueva York, del estudio Heatherwick, Thomas, creo que se llama, el arquitecto inglés que lo diseñó, Thomas Heatherwick, muestra un poco esta cuestión de entender el lugar como una variable más que aparece no en el momento inicial de la obra, sino como, ya les digo, una variable más que aparece a partir de un trabajo de abstracción. Creo que yo creo que todos ustedes la conocen o al menos han escuchado hablar de esta obra. Es un espacio donde la gente puede ir a observar el paisaje, fundamentalmente sobre el borde del río Hudson, en Manhattan, y que, nada, su forma un poco no tiene mucho que ver con su entorno y con la arquitectura que lo circunda, pero sin duda hubo un estudio repetitivo que va teniendo sus variaciones para poder ir y encontrando la magia de este espacio, tanto interior como desde lo que se puede ver desde ahí hacia el exterior. Me parece que en ese sentido estos ejemplos de arquitectura contemporánea nos muestran cómo el estudio que realizó Patrick Schumacher a partir del parametricismo tiene sus bifurcaciones hacia estos arquitectos. Sin duda la obra de Zaha la tiene completamente, estamos hablando del mismo estudio. Pero también lo podemos encontrar en estas otras obras y en muchas más. Quedaron afuera a lo mejor algunas obras de otros arquitectos. Se me ocurre Libeskind, Prescott Scott Cohen, el mismo Koolhaas en sus últimas obras, pero en menor medida. Pero me parece que es sumamente interesante entenderlo no como un absoluto, de hecho, él mismo se encarga de mencionarlo, más allá de su grandilocuencia y demás, entenderlo como un punto de partida para poder analizar la arquitectura contemporánea. Vamos a encontrar un montón de críticas, sin duda, y cosas que tal vez tienen otra dirección, y si buscan referencias de los mismos autores, las van a encontrar de que esto no es así. Pero sin duda es que me parece un punto de partida sumamente interesante para poder empezar a entender la arquitectura que se está construyendo en este siglo XXI por parte de estos grandes estudios de arquitectura.